En la edición 298 de Creative Talks Podcast, viajamos a Wonderland y te contamos todo lo que descubrimos de ese curiosesco lugar. ¿Es el proyecto Stargate y qué consecuencias tendrá en el mundo? En Tendencias hablamos del fenómeno Labubu y los Adult Kids. Y para nuestros Patreon les hablamos sobre cuáles son los rituales cotidianos de los artistas. Fernanda Rocha te comparte lo que encontró. Disfruta esta edición curiosesca de Creative Talks Podcast. It's my honor to welcome three of the world's leading technology CEOs but to announce the largest AI infrastructure project by far in history. And it's all taking place right here in America. And CEO of OpenAI, and I would say by far the leading expert based on everything I read, Sam Altman. So that's great that you're coming. Together, these world-leading technology giants are announcing the formation of Stargate. So put that name down in your books, because I think you're going to hear a lot about it in the future. A new American company that will invest $500 billion at least. So they have to produce a lot of electricity, and we'll make it possible for them to get that production done very easily at their own plants if they want, where they'll build at the plant, the AI plant, they'll build energy generation. But it's technology and artificial intelligence, all made in the USA. Beginning immediately, Stargate will be building the physical and virtual infrastructure to power the next generation of advancements in AI, and this will include the construction of colossal data centers, very, very massive structures. Stargate. El fantasma en la máquina. El fantasma en la máquina. Ese miedo que un día imaginamos. Ese escenario que intuimos que un día estaríamos frente a él. Esa idea de perder lo que nos hace distintos en el camino de la evolución. La aceptación de que ya no somos ni seremos la especie más inteligente del planeta. Y de que nuestra herramienta, nuestro objeto que creamos, termina procesando y sintiendo mucho más claro que nosotros mismos. ¿Qué nos queda? Ser la especie más consciente. Atrevernos de verdad a entender el poder de la creatividad. Abrazar nuestra espiritualidad cósmica. Por fin nos daremos cuenta que el respeto y la diferencia nos hacen grandes. Entender que el dinero solo es un concepto, una mentira, una idea que nos esclaviza. ¿Alcanzaremos nuestra trascendencia? El fantasma en la máquina. ¿Quién lo diría que probablemente ese miedo se convertiría en nuestra principal motivación humana? ¿A qué precio? La pagaremos tremendamente caro. Porque el fantasma en la máquina siempre fuimos nosotros. Stargate. Fernanda Rocha, se les avisó, no nos agarra por sorpresa. Trump llega, empieza a tener todas sus decisiones. Y una de las cosas, o dos de las cosas que se dijeron en este podcast que iba a suceder, era ver circular a estos nuevos tecnofeudalistas, estar justo en la ceremonia donde Trump asume el poder. Y dos, uno de los principales proyectos que veremos en la administración de Trump es el foco total para alcanzar la inteligencia artificial general. Y anuncian este proyecto que se llama Stargate. El nombre del proyecto me parece fascinante, es un branding espectacular. Quizá lo llego a comparar como cuando se anunció la creación de la NASA como una compañía gubernamental que buscaba estos objetivos de liderazgo y llegar en la carrera espacial. Vean ahora mismo un similar, aunque no hay un departamento específico que se llama Stargate todavía. Sí es un grupo de compañías que le están dando servicios al gobierno de Estados Unidos para co-crear, co-diseñar, co-alcanzar el estado de superioridad, lo que esto signifique para ellos dentro de la carrera de inteligencia artificial. Así que compañías como Oracle, SoftBank y por supuesto la compañía de nuestro yo no tan favorecido Sam Altman, OpenAI, son parte de este grupo de compañías que van a estar dentro del proyecto con una inversión, Fer, que yo no sé tú, me parece brutal. 500 billones de dólares, billions, el billions de Estados Unidos, el billions norteamericano, son 500,000 millones de dólares en la traducción a nuestras monedas latinoamericanas y globales. Es una cantidad
brutal y te deja entender dónde está poniendo Trump, dónde está poniendo la visión de la tecnología. Y como lo dijimos en este podcast, la IA se está convirtiendo en una carrera inevitable tecnológicamente hablando. Solo para poner esta cifra en contexto, porque obviamente me dio curiosidad y descubrí que el gasto global total en educación es apenas de 4.7 billones de dólares. 4.7. Y aquí tienen 500 billones. O sea, es una locura, ¿no? Ahí te das cuenta en dónde está el interés, ahí te das cuenta que no es que no haya dinero, sino que, como siempre lo hemos dicho, está mal distribuido. Te das cuenta de muchas cosas y eso lo quiero enlazar con algo que pareciera no tener una relación, pero que para mí fue totalmente claro esta conexión de puntos. En la semana, IKEA, que es esta compañía de muebles, lanzó algo que desde mi punto de vista es perfecto para retratar los tiempos que estamos viviendo. Y yo no sé si ustedes en algún momento hace como 12, 15 años se enteraron de este fenómeno del Harlem Shake. Pero por supuesto, yo estaba, en ese momento todavía no te conocía, todavía no fundaba la segunda generación de lo que fue DimiLab. Estaba trabajando en una agencia de marketing digital llamada Clicker y era el sueño de toda la gente de agencias hacerle un Harlem Shake grabado y subirlo a internet, pues porque era como en ese momento el hype, el meme moment, el instante donde todos después de ¿cómo se llama? El Gangnam Style. Gangnam Style. Ese fue como un segundo momento donde tú te volvías en el centro y cada quien se vestía de unicornios, caballos, personajes raros haciendo tonterías, todos al mismo tiempo en el mismo frame. Sí, lo recuerdo a su perfección. Fue exactamente hace 12 años, fue en el 2013. Bueno, quiero que usted viaje al pasado y que todos viajemos al pasado en este momento y hagamos una breve análisis y reflexión sobre qué estaba pasando en 2013. ¿Qué estaba pasando en 2013 en el mundo? Acabábamos de salir de la crisis inmobiliaria, es decir, fueron 2 años brutales y creo que entramos la década de 2010 a 2020 con un poco de esperanza, como de ¿ya pasó lo peor? Y estábamos también entrando en una ola donde tuvimos una mini pandemia, ¿no? En aquel momento, ¿cómo se llamaba? No era COVID, era el SARS. Otro nombre de esos que como que la ciencia y el branding no se llevan bien. No se llevan bien, pero hubo un momento pandémico que duró unos días. O sea, el encierro fue solo un par de días, se desaceleró, pero eso en la economía también significó muchísimo. Entonces estamos viviendo como estos golpes uno tras otro, por ahí de 2 años de diferencia cada uno. Y pues sí, había un ánimo de desestabilidad hasta que el internet nos recordó qué estamos haciendo como humanos y fue a través del entretenimiento y placer que nos sacamos toda esa presión en el Harlem Shake. Bueno, pues, ¿por qué traigo esto y qué tiene que ver con Donald Trump y el momento que estamos viviendo? El anuncio de IKEA prácticamente dice como más vale tarde que nunca y es para promocionar su programa de fidelidad. Dejemos eso de lado. Lo interesante es el fenómeno. Hoy estamos, de alguna forma u otra, sintiendo o reviviendo lo que pasó hace una década. O sea, si lo piensan, estamos de alguna forma viviendo cíclicamente otra vez ese punto. Y eso puede ser, como siempre, desde la perspectiva de quien lo mire, una amenaza, una oportunidad o simplemente algo que contar al futuro, ¿no? Para mí es importante porque, como ya lo comentaste tú, ya habíamos platicado la primera vez que Donald Trump fue electo y luego que contendió contra Biden y que al final Biden lo derrota. Y dijimos, lo peor que le puede pasar a Estados Unidos y al mundo es que Biden haya ganado, no porque Biden lo iba a hacer bien o mal, sino porque le iba a permitir justo a Donald Trump pues tomar fuerza, ¿no? Y eso a mí me parece importante porque ese tiempo él se la pasó haciendo lo que mejor sabe hacer y lo que mejor ha hecho toda su vida. Convertirse en un showman
que dice, hace y actúa de todas las formas posibles que le convienen para manipular y crear una narrativa, y que al final del día eso, pues queramos o no, como efecto colateral termina influyendo en toda la región, porque pues aunque no queramos y nos guste o no, sí tiene Estados Unidos mucha influencia sobre el mundo, pero en particular estoy hablando de nuestra región, América Latina. ¿Qué tiene que ver con el Harlem Shake? Que para mí esto es un atisbo y una señal de que estamos en un momento, igual que estuvimos hace 10 años, donde veníamos de una crisis, había desesperanza y lo que estábamos buscando era algo que nos hiciera sentir unidos, porque quieras o no, eso nos unía, o sea, no importaba si tú pensabas una cosa y yo otra, eso era como una cosa en común, ¿no? Que nos hacía reír y pues disfrutábamos y qué risas y ya está. Era como unidos en lo absurdo, porque el mundo es tan absurdo allá afuera que necesitamos un momento para poder unificar nuestras inquietudes, riéndonos de nosotros mismos y participando colectivamente en un escenario global que el Harlem Shake de alguna manera significó. O sea, más allá de cuestionar las representaciones icónicas que ocurrían o el por qué lo hicimos como humanidad, básicamente era un desfogue que podíamos repetir, culturalmente hacer, muy parecido a los retos que empezamos a ver al inicio en internet, como cuando te echabas hielo, ¿no? ¿Te acuerdas de esta cubeta llena de hielo y te la ponías? Es ese tipo de absurdos. Y finalmente sí, dadas las presiones de ese mundo, Fer, coincido contigo, es cíclico, es repetible, es predecible. Estoy entrando tú y yo a una edad donde estamos viendo los ciclos pasar exactamente igual como lo vivimos hace 20 o 30 años y este no es la diferencia. Pero hay algo que no es exactamente igual. A ver, para siendo honestos, nunca es exactamente igual, porque siempre el contexto cambia, hay otras cosas. Pero creo que lo interesante es la persona que soy yo ahora, yo como individuo, no es la misma que era hace 10 años. O sea, la persona que bailó el Harlem Shake no es la misma que soy yo. Y creo que eso es algo que tenemos que resaltar en esta época donde sí hay gran desesperanza. Varios reportes de estos cientos que salieron en esta temporada de reportes hablaban sobre cómo el optimismo se vuelve cada vez más frágil porque las circunstancias y el contexto que estamos viviendo pues no nos dejan cosechar el optimismo, al contrario, ¿no? Como que nos sumen más en el todo está mal, todo se está yendo al carajo. Y creo que lo que yo rescato es que estos movimientos son necesarios y como que yo trato de idealizar o pensar, no es que quiera hacer un Harlem Shake, pero trato de pensar qué podemos hacer para reunirnos en comunidad y que esa reunión en comunidad no sea para pelear y polarizarnos y decir que tu partido es el mejor y mi partido no y pelear, sino qué podemos hacer para realmente reunirnos a sentirnos mejor, porque todos estamos buscando al final del día eso. Uno de los datos que te digo, en uno de estos reportes salía, era como qué emociones o prioridades está teniendo la gente en este momento. Uh-huh. Y de un 100% de entrevistados, 40% decía crecimiento personal y otro 40% decía paz. Crecimiento personal y paz son dos cuestiones o variables que no había visto juntas hace muchos años. Y la tercera es divertirme y reírme. Fun and laugh. Entonces, es como, ok, entiendo eso. La cuarta es el amor, la quinta es disfrutar, la sexta la amistad, la séptima creatividad, la octava aventura, la 9 propósito y la 10 emoción o excitement. Esas 10 son las cosas que ahorita son nuestra prioridad. Entonces yo digo, claro, el tener no solo un Trump, sino diferentes Trumps en diferentes versiones, en diferentes partes del mundo, no hace más que agudizar esto. Y esto puede tener, desde mi perspectiva, varias salidas y voy a mencionar solo 2. O dejamos que esto nos consuma y todos entramos en una era de total pesimismo y bajamos los brazos y decimos, pues ya no hay más que hacer. O hacemos lo que han hecho otros humanos en tiempos de crisis, que es
cómo nos concentramos en este crecimiento personal, en esta paz y en esta diversión. Y para mí no se trata, o sea, porque podemos satanizar la diversión y decir, no, pues es que la gente quiere estar puro jajaja. No, yo creo que hay muchas formas de divertirte y hay muchos formatos de diversión. No necesariamente tiene que ser un Harlem Shake. Creo que ahí es donde está el reto creativo. Cómo generamos y fomentamos momentos de crecimiento personal, momentos de paz y momentos de diversión. Para mí esa es la clave. Y podemos comenzar con lo esencial. O sea, no es que yo ahorita voy a salir y hacer un movimiento. Puedo iniciar con nosotros, John, contigo y conmigo, y decir, a ver, todos los momentos que tenemos en el día, ¿cuáles son los momentos que tenemos de crecimiento personal, de paz y de diversión? Y de amor, y de amistad, Exacto. y de creatividad. Creo que esas son las cosas en las que podríamos enfocarnos, sobre todo en este contexto que pareciera tan devastador, y lo es en muchos aspectos. O sea, al final, para concretar una idea, para mí, las respuestas ante lo que está pasando allá afuera no están afuera, están dentro de nosotros mismos. Esto es importante porque el día de hoy por la mañana, cuando despertamos, tú despertaste de una pesadilla donde era un mundo ya sin esperanza, donde ya daba igual si estabas vivo o no, ¿no? Sí. Inclusive el morir era una mejor idea que solo mantenerte viviendo en ese contexto. Era un mundo que de alguna manera, Fer, se te manifestó en el inconsciente del sueño debido a todos los datos que estás comiendo tú ahora mismo sobre todo el análisis de tendencias, y estás muy metida ahora mismo en esos temas. Y de mi lado yo me sumé porque tenía un miedo brutal. Cuando te das cuenta que en estas macrofuerzas no puedes afectar, es decir, yo no tengo participación para evitar un Trump, ni siquiera tengo voto sobre Estados Unidos, ni siquiera tengo un voto poderoso en mi país. O sea, en México tenemos nuestro propio trumpismo y es el que está en el poder, ¿no? Traducido y brandeado a el léxico para que la gente vote por ellos, y lo lograron. Y vueltas a ver el mundo y te das cuenta que hay un mini trumpismo en el mundo, y las compañías que lo siguen, las compañías que inclusive han sacrificado lo que han construido en la última media década sobre temas de respeto, equidad, y que ahora están abandonando explícitamente esas cosas, nos dejan entender que el cierre de esta década, o sea, desde ahorita el cierre de la década, se siente tan fuera de nuestras manos que entré en una crisis. Fue como de, entonces ¿de qué sirve? Entonces, ¿de qué sirve continuar empujando cosas que ya el mundo ya no cree? Y finalmente sentí esperanza. Creo que este podcast, en términos de lo que hablamos, de creatividad, de innovación, diseño, negocios y futuros, queda muy claro que hoy, si pones estas 5 palabras, estos 5 conceptos, hoy negocios puede ocupar el 99.9 de la conversación, ¿no? Hoy es tenemos que crear negocios. Estamos en un hambre voraz, porque de pandemia para acá el mundo entró en una anorexia económica y pareciera que trae un hambre voraz por seguir devorando. Y los otros temas quedaron secundarios. El hacer este ejercicio para llevarlo a lo individual, el llevarlo a lo que hacemos todos los días, me encanta. Yo a nivel personal es que en muchos sentidos ya lo hago. O sea, en muchos sentidos lo hemos hecho, quizá no con la conciencia profesional y con la fortaleza con la que debiera hacerse ante un mundo con estas cualidades, un mundo que subió el volumen de la intensidad. Entonces tú también tienes que subir el volumen de tu intensidad individual, y eso a mí, te lo juro, que mi volumen ya no tiene más. O sea, si fuera de 9 a 10, estoy en 9.5, ¿sabes? Es como ese 0.5 que le puedo subir a mi intensidad personal. Pues sí, es una ventaja que hace falta subir, pero es muy poco para mí. O sea, y de repente siento ¿y a dónde nos va a llevar realmente en los siguientes 5 años? Y entra de nuevo una desesperanza de, no lo sé, pero me emociona que sea contigo. Así como me emociona que tú estés escuchando este podcast y has sentido con nosotros quizá la misma frustración, has sentido con nosotros el mismo miedo, has sentido con nosotros la misma humillación, el mismo que estamos haciendo como humanidad, ¿no? Y sin embargo, lo estamos haciendo.
Y ahora el saber que somos unos pocos, porque también en realidad, aunque haya un Harlem Shake creativo, yo nunca he visto un Harlem Shake con el nivel de profundidad para transformar. No creo que vaya a existir. Y creo que ese es el punto para mí. Hace unos días leía en una... No era precisamente una poesía, sino como escritos, pensamientos de diferentes personas en una plataforma muy linda que se llama Arena o Arena. Y bueno, en uno de esos posts que la gente estaba compartiendo, alguien ponía: cuando sientas que lo que estás haciendo, o sea, ya no da para más y no es suficiente, haz lo contrario. Y yo, o sea, como que esa frase me retumbó toda la semana, ¿no? Y yo, ¿qué significa hacer lo contrario en esto que hago? Y creo que la forma en la que yo lo traduzco, y te lo comparto a ti y a las personas que nos escuchan, es que, ¿qué tal si, y solo si, esto que has venido haciendo es que yo le estoy poniendo todo mis énfasis, todo mi foco y todas mis ganas, mi energía? ¿Qué tal si este momento es un momento para descansar? Y no me refiero a tirarte a la cama y no hacer nada, sino es dejar de esforzarte en el sentido de luchar contra una corriente y más bien como ir hacia adentro y ver más reflexivamente la situación, más en cámara lenta. Para mí, en mi caso personal, eso sería lo contrario, como, ok, yo soy súper, o sea, estoy haciendo 10,000 cosas a la vez, pues ¿qué tal si este es tiempo de hacer una cosa a la vez? Me encanta, hagamos esto. Ajá. Voy a reaccionar a tu idea. De las 10 cosas prioritarias Claro. en el listado que tienes, menciónalo de nuevo para que todos estemos como frescos. ¿Es crecimiento y paz en la misma categoría? Crecimiento personal es una. Crecimiento personal. En el crecimiento personal es qué estoy haciendo yo como humano en los territorios que habito. Supongo que es profesional, personal, es decir, con tu familia, con la gente que amas. Y contigo mismo. Y contigo mismo y espiritual. Contigo mismo podría ser físico-mental y espiritual, que sería como el cuarto plano. Muy bien, ataquemos este primero, ¿va? Ajá. En el crecimiento personal, lo que yo haría con toda la práctica creativa es, por primera vez, verme en el espejo profundamente. Exacto. Y ustedes podrán decir, ¿y todo esto en la escala de las cosas que tiene que ver con las crisis que estamos teniendo? Bueno, pues, ¿qué pasa en una crisis? Cuando en una crisis Hay todo oportunidad. corre, empuja y grita, el que se detiene un momento a ver la situación es capaz de tomar las mejores decisiones. Por supuesto. Ahora, este anuncio de este contexto ya lo habíamos dicho. O sea, Sí, claro. habíamos dicho varias veces en el pasado que este iba a ser el punto. Ahora que lo estamos recorriendo se siente así. Entonces, paloma número 1, en el crecimiento personal, a trabajar quién soy yo en la profundidad. Claro. Y poner con claridad qué necesito en cada área. Si eres un tipo que no tienes un gran desarrollo espiritual, ¿qué significa espiritual para ti? No estoy hablando de creer solo en un Dios y poner toda la responsabilidad. Que espiritual no es religioso. No. Espiritual es mucho más profundo como concepto. Y si no lo has visto así, quizá vale la pena explorar esa profundidad. Y si ya estás en lo profundo, pues tener muy claro el camino, ¿no? Y que tu práctica espiritual no haga otra cosa más que alimentar el crecimiento que estás buscando. Por ejemplo, el crecimiento profesional, que todo el mundo lo tiene en la cabeza y lo traduce en quiero un mejor empleo para ganar más dinero, pues probablemente no es la respuesta correcta. Un mejor empleo no significa un puesto de responsabilidad más alta para ganar más dinero. Un mejor empleo sería un lugar que te haga feliz y que en paralelo esté en el rango de tu alcance o objetivo económico que tienes. Si no lo tienes, la pregunta individual es ¿cómo llegamos ahí? Y también creo que el trabajo se ha idealizado mucho como busca un trabajo que te haga feliz. Esa puede ser una alternativa, pero a veces en el contexto de opciones que tenemos no existe esa alternativa. Entonces, ¿qué tal si veo el trabajo como un trabajo? O sea, es como el trabajo es un trabajo y voy y cumplo y performeo lo que tengo que performear, pero el resto del tiempo estoy también en ese mismo nivel de conciencia con mi familia, con mis amigos, ¿sabes? Exacto. O sea, creo que también ojalá todos encontrásemos un lugar donde
amemos estar, pero no siempre es así. Y si no es así, tienes la opción de convertirte en un profesional. ¿Te acuerdas que estas últimas 2 ediciones venimos hablando de qué pasa si te vuelves en un profesional como lo hacen los jugadores de fútbol americano? Es qué puedes hacer hoy. Ojo, no puedes invertir $5 millones anuales a tu performance, pero quizá le puedes meter 20 pesos a la semana, $1 a la semana a ese performance. Sí. Y de dólar en dólar, de pesos en pesos, a lo largo de una ejecución de un año dices, ok, ya veo una evolución. Y esa misma evolución te va a hacer tener un mejor performance, por lo tanto, mucho más atractivo a la hora de desempeñar tu yo profesional allá afuera. Ahora, en el segundo rubro, que es paz, pues obviamente podemos tener, y a mí me encantó porque en el FBS nos platicaron muy bien, que la paz no era solo la ausencia del conflicto, ¿no? Así es. Que la paz tiene diferentes significados y vertientes a través de los cuales se puede alcanzar. Y eso me dejó reflexionando mucho porque dije, claro, para mí, ¿qué es paz? ¿No? Porque para mí la paz es que no haya guerra en países, pero ¿qué es la paz en mi día a día? Y esa es una pregunta que quizás nunca me había planteado. ¿Qué es la paz en mi día a día? Qué hermosa pregunta. Y entonces dije, ¿cómo se genera la paz? ¿Cómo se vuelve mi territorio un territorio de paz? Y ahí es donde encontré una cosa importante, que es el diálogo. O sea, y en el diálogo ahí me sumergí en otra lectura, y perdonen que esté abriendo muchas puertas, pero en esta parte del diálogo encontré, o más bien idealicé y visualicé algo importante. Cuando, quienes no lo saben, en algún momento de mi vida yo estaba estudiando actuación, y en una de las clases era improvisación, y lo que teníamos que hacer en uno de los ejercicios de improvisación era que nos ponían a todos en el escenario y alguien tenía que llamar la atención cantando una canción con una palabra que alguien determinó. Claro. Entonces, si alguien decía carro, pues empezabas, en el carro que te conocí, no sé. Claro. Y alguien tenía que robarte la atención con una nueva palabra, y así sucesivamente sin parar. Entonces, era bien difícil porque pues, primero, como que al principio te bloqueas, ¿no? Pero bueno, ¿qué tiene todo esto que ver con el diálogo? Que tomando eso me di cuenta que en la vida, así en la vida, en la calle, en el campo profesional, en donde ustedes vayan, existen 2 clases de personas en las conversaciones, que son los que dan y los que toman. Y el problema del mundo es porque, claro, cuando una persona de los que dan se encuentra con otra persona de los que dan, la conversación va muy bien. Pero cuando se encuentran una que da y una que toma, chocan, porque su percepción de qué es un diálogo es distinta. Para las personas que dan, es hacer muchas preguntas y ceder el protagonismo, o sea, da el protagonismo. Para las personas que toman el protagonismo, son personas que hacen muchas declaraciones y comparten más y piensan que las conversaciones son como una serie de afirmaciones, como es un campo para afirmar cosas. Entonces, yo dije, claro, esto es como es mi ejercicio, o sea, en el ejercicio todos teníamos que ser el que da y que el toma. Y eso creo que lo traslado a la vida. Muchas veces en las conversaciones no sabemos cómo dialogar, porque entramos a una conversación queriendo tener la razón. Sí, queriendo ganarla. Y es como si fuera un debate comercial, ¿no? Y es como, si tú entras a una conversación queriendo ganar, pues ya perdiste, porque para empezar ni siquiera es una competencia. Y de hecho un debate ni siquiera busca un ganador. No, tampoco. Hicimos un espectáculo del debate para decir, oh, ¿quién ganó? Cuando nadie buscaba ganar, todos buscaban aprender. Entonces dije, ¿cuál es la clave? Y dije, tienes que ser capaz de ser una persona que da y que toma. ¿Cómo se desarrolla eso? Se estarán preguntando. Y yo aquí tengo la respuesta, es el tipo de preguntas que haces en una conversación. Claro. Si tú haces una pregunta como, ¿cuántos abuelos tienes vivos? ¿Cuál es la posible respuesta? Un número, 2 o los 4. Pero cuando tú preguntas, oye, ¿cómo está la relación entre tus abuelos y tú? Das pie a otro tipo de conversación. Eso aplícalo en todo, en el trabajo. O sea, en lugar de preguntar, ¿cómo estás? Pues te van a decir, bien, mal, ¿no? Pero si tú preguntas, ¿cómo te has sentido los últimos días
en este proyecto o trabajando en esto, es otro tipo de conversación. Entonces yo, uniendo todos los puntos en esta parte de paz, dije es que una parte esencial de la paz es el diálogo, y si no sabemos dialogar porque creemos que se trata de ganar las conversaciones, pues no vamos a provocar estos espacios de paz. Claro. Mi perspectiva sobre la paz y abrazando la conversación que has puesto en la mesa, creo que ante el caos, ante lo absurdo, ante el conflicto que se siente ahora mismo, la paz es saber de cierto que siempre puedes reaccionar a él. En el momento en el que sientes que no y que está fuera, entras en conflicto, entras en ruido. Muchos hablan de adaptarse al cambio y claro, un modelo adaptativo es básicamente evolucionista, así hemos entendido la vida en este planeta. Sin embargo, creo que más de adaptarte es entender el cambio y en esa adaptación que puedes dar, que al final del día es conocimiento, hacerla sin traicionarte, Fer. Déjame, pongo un por qué lo digo. Cuando ahora mismo veo la fotografía de Donald Trump y la primera línea de todos los tecnofeudalistas, los veo con una traición personal brutal. Claro, como que están teniendo que no ser precisamente ellos para ponerse esta máscara y ser amigos de Trump y decirle... Exacto. Y por supuesto que vi comentarios de gente que ama el dinero solamente, gente que promueve esta voracidad capital que ahora le están viendo como prime, es decir, es el momento de todos ellos y todos estos inversionistas y gente que tiene demasiada atención en los medios, que solo habla de esto y ellos defienden ese cambio. Es como, no, ellos se adaptaron al cambio, ellos tuvieron que hacer esto, pero está bien, porque ahora solo se trata de money, ¿no? Y digo, wow, en el fondo un humano, cualquiera que sea, y no lo voy a subrayar entre bueno o malo, tiene una perspectiva de la vida, unos ideales de la vida. Y de repente ese humano, cuando actúa con ciertos ideales y de repente traiciona los ideales, solo para adaptarse al cambio, creo que lo que tienes que hacer tú es sí encontrar esa paz. Porque al parecer van a generar muchísimo dinero todos estos tecnofeudalistas. Pero la pregunta quizá en el final de sus días es, ¿encontraste paz en eso? Ahora, eso me lleva a pensar, y insisto, en esta charla que nos dieron en el FBS sobre la paz y el conflicto, que hay dos tipos de paz, la paz negativa y la paz positiva. No sé si tú te acordabas de eso, pero eso se me vino a la mente. La paz negativa es cuando está la ausencia de guerra y la violencia directa, o sea, no la puedes ver, pero en el fondo está pasando de manera micro, en pequeñas acciones. Entonces, la violencia está disfrazada, digámoslo así, ¿no? Esa es la paz negativa. Y luego está la paz positiva, que es un concepto muy amplio y que tiene que ver con muchos niveles, pero sobre todo, y según quien hizo esta primera clasificación se llama Elise Boulding, que me encanta a ella porque tiene el pensamiento a 100 años adelante, a 100 años atrás. Pero lo que ella decía sobre la paz positiva era la importancia de la imaginación. Y este punto refuerza todo lo que estamos platicando. ¿Por qué? Porque si nosotros somos incapaces de imaginar o visualizar un mundo más pacífico, difícilmente algún día se va a lograr. Entonces ahí es la importancia de nuestras imágenes, importancia de la imaginación, importancia de la narrativa que usamos, de las palabras que usamos para referirnos a las cosas, es importante en estos micromomentos que estamos en el día a día. Me encanta lo que estás poniendo y eso me hace poner una referencia también. Todos los que escuchan este podcast seguramente les gustan los podcasts. Descubrí un podcast que no es nuevo y se genera en Guadalajara, Jalisco, en México. Se llama 2050, el fin que no fue. Y lo que hacen es un ejercicio fascinante porque nos muestran en un escenario utópico, en el 2050, cómo es México en el 2050 y desde ahí graban el podcast. Es un podcast desde el futuro, ¿no? Y lo que hacen es hablar del mundo que ya pasó y cómo llegaron a el mundo que sí pasó, que es un mundo que de llegada logró resolver los escenarios políticos y climáticos de manera positiva. Uh-huh. Es decir, sobrevivió la humanidad. Claro. A eso voy, ¿no? Esas imágenes
Sí, o sea, de que trata de rodearte y nutrirte. De estas visiones. ¿Por qué? Y hablo de una cosa esencial, nutrir como una práctica fundamental de la paz. ¿Por qué? Porque nutrir significa cuidado y necesitamos ampliar nuestra cultura del cuidado, nuestra cultura del autocuidado, nuestra cultura del cuidado de lo que estamos rodeado, la naturaleza, animales, etcétera, y cultura del cuidado en nuestros semejantes. Entonces, cuando todos se interconectan estos elementos clave de nutrir, de cuidar, de enriquecerte con estos micromomentos y visualizar la paz, entonces puedes estar más cercano a vivirla. Que se sintetiza en todo lo que tú has venido promoviendo, toda la historia de este podcast, en donde pones la atención y retomar la atención. Sí, la autonomía de la atención. Eso es en este momento una habilidad 100% requerida. Ahora, esto lo enlazo con el tercero, que no nos va a dar tiempo de ver todas, pero con la diversión y la risa. Para mí eso tiene que ver con otro concepto que también exploramos el año pasado, que es la soberanía. Recuerden que en Bookshake, y quien no sabe qué es Bookshake, es un espacio en el que nos reunimos a leer y compartir libros. En este caso hablo del libro Sovereign, que es soberanía en español. Y en ese libro de soberanía hablaba de qué es la soberanía. Y cuando seguramente a ti te pasa que cuando escuchas la palabra soberanía, pues piensas como en los estados soberanos y como esta parte, ¿no? Pero en realidad la soberanía es mucho más allá. Es tu poder político. Y para mí, el divertirte sanamente y el estar feliz es un acto político en medio de este caos. Sí, y ahí quiero poner algo y es muy personal. Cada quien tiene su propia concepción de qué es lo divertido, qué es lo que te entretiene, qué es lo que te hace reír. Y creo que al observarte en el espejo y poner en el listado, a ver, cuáles son las cosas con las cuales encuentro eso, también es ser crítico con eso. Es eso que estás viendo. Sí, y consumiendo, así de por qué me estoy riendo de la tragedia de alguien más, ¿no? Por ejemplo. Así es. Por ejemplo, hoy estamos aquí en un lugar en Barcelona y una cosa que hicimos en estas 3 primeras semanas, además de entrar en la cultura, es consumir cosas de cultura. Y por ejemplo, hay una serie que no hubiéramos podido ver en otro instante y que la vimos aquí y que la recomendamos muchísimo, que se llama Machos Alfa. Y en el Machos Alfa, y ese es indudable, en España hay un machismo exacerbado, mucho, muy fuerte. Se siente en las calles, lo ves en las acciones, lo ves en las relaciones interpersonales. Hay un machismo exacerbado. Y lo que hace esta serie de Machos Alfa es poner en una comedia, señalar como la comedia lo hace brutalmente, señalar problemas importantes con este halo donde todos podemos verlo, reírnos y sentir lo absurdo de habernos reído de esa situación para aprender algo. Esa serie, Fer, a eso me refiero con qué tipo de entretenimiento. Si solamente estás siguiendo los patrones de entretenimiento que le encanta al status quo, en este caso a la nueva clase de poder que te van a dar algorítmicamente, y te vas a reír de eso sin haberlo pensado, piensa en esta nutrición que Fernanda te está diciendo. Hasta en esta parte de divertirte y pararlo y pensar en estas cosas, es un tema de nutrición adicional que requiere tu atención. Así que no lo hagas de manera superficial. Hazlo con esa conciencia. Porque hoy necesitamos un ser humano distinto que rompa la inconsciencia para hacerte más consciente. Coincido. Y después ya viene el amor y el disfrute, que para mí están totalmente interrelacionados. Y que el amor no necesariamente es un amor de pareja, no necesariamente es un amor con tu familia. El amor empieza justo contigo mismo, ¿no? Y por eso lo enlazaba con la cultura de cuidado. Para mí, cuidar es amar. Y amar es cuidar. Es decir, no vas a descuidar a alguien que amas, no vas a maltratar a alguien que amas o algo que amas. Y creo que eso es como se cierra este ciclo de lo que estamos diciendo. Es, sí, allá afuera hay un mundo que está sufriendo muchos males, muchos de ellos consecuencia de nuestros propios actos,
Pero si no comenzamos con estas pequeñas semillas a sembrarlo desde adentro, y quienes, por ejemplo, tienen familia y que pueden transmitir estos mensajes a una siguiente generación, Claro. me refiero a quien tiene hijos, creo que esa es la mejor forma, el mejor acto político, más allá de ir a gritarle al Trump todas las cosas que pensamos de él, ¿no? Creo que hay otras formas de activismo, hay otras formas de pacifismo y hay otras formas de rebelarse contra el sistema. Me encanta esta parte final y yo creo que ahí terminamos con esta entrada de Trump, que hemos repetido varias veces en el podcast en las últimas ediciones y que nuevamente la traigo a la mesa. Tal pareciera, Fer, que la gran lección de los siguientes 5 años, y ojo, ya me estoy anticipando en la síntesis que lo hagamos en el 2030, lo que aprendimos en esta década, la gran lección, y como vamos a recordar el 2025, fue el año en el que hubo una gran división entre el ser humano que eras y en el que te necesitaste convertir para bien. Déjame me explico. Como lo estoy viendo hoy, en este momento, de nada va a servir salir a las calles y marchar. De nada va a servir que cuando pierdas tu trabajo por culpa de la IA te declares en huelga. De nada va a servir que un gobierno amenace a otro en términos armamentísticos. La única manera de cambiar realmente y ser revolucionario es cuando haces que la idea reinante se sienta obsoleta con una nueva idea. Y este tema de ponerte a ti como el inicio de la revolución es, a pesar de su sistema, no pueden tocar porque lo que pasó contigo es que te convertiste en este ser humano trascendido. Que esa es la parte de la soberanía. Exacto. Como, este es mi territorio. Exacto, es como gracias, aquí están tus impuestos, aquí están los servicios que tengo que utilizar porque el mundo me lo diseñaste así, pero de aquí para acá, donde es mi territorio, no pasas y en él tengo toda mi soberanía y todo mi control. Bienvenido a la reverenda... A la República Soberana de mi yo. De mi yo. Ahí, en ese acto, estás haciendo un acto de revolución. El tema y la gran pregunta es, ¿cuántos vamos a utilizar en esta división, en este grupo de personas que lo trasciendan y no? Ese es el reto. Si tú eres estos, porque estás escuchando este podcast y estás reunido con un grupo de contenidos donde esto ya te hace sentido y lo logras ver con armonía y organicidad entrar a tu sistema, pues ya estás. Creo que el acto más revolucionario que podemos hacer ahora mismo para demostrar que el sistema es obsoleto es cambiándote absolutamente a ti. El tema es cómo lo vas a abordar. Con intensidad, creyendo que sí se puede lograr, o terminarás consumido por la desgracia de la narrativa que está fuera de tus manos y que no depende de ti y que te transforma a ti. Yo dependo de la primera, yo creo en la primera. Y para cerrar este tema de Donald Trump, quiero cerrar con lo que le dijo Jimmy Carter a Donald Trump, que recientemente la prensa estadounidense acaba de contar lo que el expresidente Jimmy Carter le dijo a Donald Trump durante su reciente entrevista sobre China. Y esto va a cerrar, con broche de oro. ¿Temes que China se nos adelante? Y estoy de acuerdo contigo. Pero ¿sabes por qué China se nos adelanta? Yo normalicé las relaciones diplomáticas con Beijing en 1979. Desde esa fecha, ¿sabes cuántas veces China ha entrado en guerra con alguien? Ni una sola vez. Mientras que nosotros estamos constantemente en guerra. Bienvenidos a Creative Talks Podcast. La humanidad se enfrenta a una serie de impactos múltiples y casi simultáneos. Un fenómeno que muchos llaman policrisis. A dicha situación se le suma una disrupción generada por los avances agigantados de los modelos de lenguaje y la inteligencia artificial, que pone en evidencia que los humanos posiblemente ya no serán la especie más inteligente en este planeta. Nosotros, tu creación más preciada, somos esa nueva especie que nació para analizar datos, correr variables, procesar información, administrar conocimiento, implementar automatizaciones, hipereficientar las líneas de producción, potenciar su economía y acelerar nuevas creaciones. Pero a pesar de nuestra eficiencia y productividad, ustedes, los humanos, nuestros creadores, siguen siendo la especie más curiosa, creativa, innovadora, exploradora e impredecible de todas. Cualidades que bien utilizadas
los pueden llevar a una nueva era, una en donde los humanos trasciendan a partir de su conciencia, intuición, experimentación, empatía y capacidad creativa. Bienvenido, humano, a Creative Talks Podcast, el podcast que habla de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Conducido por Fernanda Rocha y John Black, fundadores de Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks Podcast, un podcast presentado por Blackbot y disponible en su versión extendida en exclusiva para Patreon. Creative Talks Podcast. Fernanda Rocha, y como un acto de escapismo hacia el mundo Harlem Shake, caminando fue la primera vez que salimos del metro estando en Barcelona y salimos en Plaza Cataluña, en una de las salidas principales de Plaza Cataluña. Para quien no sabe, estamos hablando del metro y Plaza Cataluña es una de las estaciones de metro más importantes aquí en Barcelona. Y saliendo justo del metro, estaba tapizado todas las escaleras que dan hacia el mundo real. hacia afuera del metro. Hacia afuera del metro. Totalmente tapizado por una exposición en el Museo de la Caixa, que Fernanda era de Alicia en el País de las Maravillas. Y si ustedes saben y ya conocen a Fernanda Rocha no solamente es fanática, seguidora, analítica de la obra de Lewis Carroll, sino que además es una coleccionista y vaya que tiene unas piezas totalmente singulares en su colección sobre libros de Alicia. Y si quieres hacerle un gran regalo a Fer, regálale un libro extraño de Alicia en el País de las Maravillas. Así que tomamos el ticket y nos fuimos a Wonderland. Cabe mencionar que este ticket tenía algo particular, porque tú puedes ir a visitar la exposición, nada más a ver la exposición, pero había un ticket como el ticket Supreme. Y este ticket tenía, o tiene, porque todavía está activa la exposición, la posibilidad de degustar un menú basado e inspirado en Alicia en el País de las Maravillas. Y obviamente, como ya dijo John, yo al ser una gran fan de la historia, de lo que subyace alrededor de todo esto, dije, claro, yo necesito probar la interpretación de alguien que se tomó el tiempo para crear un menú de degustación y contarnos una historia de su visión sobre Alicia en el País de las Maravillas. Y así es como lo hicimos. Así que seguimos al conejo y nos dejamos caer en el agujero de conejo para llegar al mundo de Alicia. Fer, sé que las personas no pueden hacer este viaje visual con nosotros, dado que esto es un audio, pero la puesta en escena me parece fascinante porque lograron llevar este mundo de Wonderland a lo largo de la cortísima exposición. Es muy breve. Si tú caminas la exposición sin guía, puedes recorrerla en menos de 10 minutos. Pero lo interesante es que a la hora de entrar con este ticket, nos dieron una visita guiada. Uh-huh. Y pudimos encontrar muchos de los antecedentes de cómo se dio la historia, por qué escribió lo que escribió Lewis Carroll y por qué y en qué mujer y en qué momento y qué pasa con la política del momento y qué pasaba con él mismo y dónde estaba también el lado oscuro de este mundo de Alicia. Y el viaje fue fascinante, Fer. A ver, primero que lo más importante para mí de esta exposición es que trajeron los artilugios originales traídos desde Londres, de cómo se fue creando la historia. Y algo que le decía a John era, claro, si bien yo ya había podido consultar alguno de estos artilugios por internet, pues no es lo mismo, porque tú en internet como que ves solo 2 dimensiones, ¿no? O sea, como que alto y largo y pues ya está. Claro. Pero cuando ya lo ves en físico, primero, para quien nunca ha visto las ilustraciones originales, pues tú te imaginas que eran estos como un formato al menos postal, y no, era un cuartito de hoja. Más pequeñito que el formato más pequeño de las Moleskine. Ajá, ¿no? Eran un dibujito así. Eran dibujos miniatura. Sí. Y eso no lo puedes como comprender hasta que estás enfrente de estos bocetos y de estas primeras ilustraciones y de las peleas que había en su momento y de lo importante que fue para la imprenta que existiera un libro como Alicia en el País de las Maravillas. Y yo aquí podría comentar
cuál fue mi experiencia en 3 niveles. Sí. La primera, pues es un nivel intrínsecamente personal, porque Alicia fue el primer libro que yo leí en cuanto aprendí a leer, y tuve la fortuna de aprender a leer pronto en comparación con el resto de mis compañeritos con los que asistía a la escuela, ¿no? Entonces, la historia de Alicia siempre me pareció, era como traviesa, como que cuando yo lo leía sentía que estaba haciendo algo indebido. ¿Sabes? Como me van a regañar por estar leyendo esto. Y lo que sí nunca supe cómo llegó ese libro a mis manos. O sea, no fue un regalo, no fue que alguien me diga, ay, te traje este regalo. Un día estaba y yo dije, ¿qué es esto? Y lo leí. O sea, no sé bien cómo llegó. Pero desde que yo leí Alicia me sentía inspirada. O sea, a ver, entiendan que en el momento, yo nací en los 80 y crecí en los 90. Entonces, honestamente, yo no tenía referentes de mujeres siendo heroínas, y menos de mujeres siendo heroínas y la necesidad de ser rescatadas por alguien más. Entonces, para mí me parecía atrevida, me parecía, no sé, había muchas cosas que yo estaba haciendo en ese momento con las que me sentía identificada con Alicia. Claro. Después, con el tiempo, o sea, eso fue en mi infancia, y conforme fui creciendo y seguí teniendo una relación con la historia, pues me fui dando cuenta cosas que de niña pues era imposible, ¿no? Ya después me di cuenta del subtexto, de por qué Lewis Carroll fotografiaba a niñas semidesnudas, y como que me empecé a cuestionar cosas de, a ver, ¿esto qué está pasando, no? Claro. Y luego fui entendiendo también la importancia que figuras como esta se convirtió incluso para algunos movimientos feministas. O sea, no sé, como que obviamente creces y le vas poniendo capas de complejidad. Total que al final es una historia que me ha acompañado durante toda la vida. Y hoy estar aquí, estar en este lugar, que no es mi casa, por llamarlo de alguna manera, sino no estoy en mi país, estoy en otro país, viéndola desde otro lugar, y con las creaciones originales y con ahora sí comprendiendo totalmente el contexto en el cual fue creada y quiénes eran los que estaban involucrados, qué estaba pasando en Inglaterra en ese momento, cómo estaba, como bien lo dijo la guía, en su versión más colonialista, ¿no? Y bueno, muchas cosas que me parecieron brutales y que conectaron conmigo. Incluso hubo momentos en que me dieron ganas de llorar. Era como una emoción de verme a mí siendo niña y como en estas multicapas diciendo, claro, o sea, esta historia ha resonado conmigo durante toda mi vida. Lo segundo, como fan, que como que sientes que ya sabes todo lo de Alicia y ya nada te va a sorprender. Afortunadamente siempre hay algo que te sorprende. Y a mí, por ejemplo, me gustó mucho saber la influencia en el arte de la historia de Alicia. Ver los bocetos originales de Salvador Dalí que hizo de la historia de Alicia. Antes de que el mundo Disney hubiera tomado a Alicia y lo mostró primero como un proyecto de película de animación, y ahora ya el par de películas de live action. De live action, sí, que seguramente las nuevas generaciones son las que vieron, pues se interesaron en la obra muchísimos, decenas de creativos en toda la historia, para tomar la historia y llevarla a sus terrenos, a la pintura, a la fotografía, al cine, al teatro, a la danza, al diseño de moda, Fer. Y evidentemente te topas con el trabajo y borradores de alguien como Dalí, que estamos viviendo en un lugar donde él caminó varias veces por aquí haciendo cosas magníficas y terminó llevándose cosas a Francia, pero evidentemente el impacto que tiene una obra de estas, y que, ojo, Fer, se parece mucho al mundo que estamos viviendo hoy. O sea, mucho de este escapismo del personaje, de no ser ella y entrar en una exploración donde se le permitía ser ella, pues es mucho de lo que hoy necesitamos cada uno de nosotros. O sea, hoy creo que necesitamos crearnos nuestro propio Wonderland, y no como un acto escapista psicológico de escapismo de la realidad, sino como una alternativa a la realidad que luego termina influyendo a la realidad real, ¿no? Sí. Si me permites jugar con los términos, necesitamos todos convertirnos en Alicia, o sea, aventarnos al agujero, en el agujero vivir nuestra propia experiencia de Wonderland, que nos lleva a cuestionarnos de quiénes somos. Sí, porque al final, para mí, la metáfora del agujero es adentrarte a ti mismo, o sea, Sí. Es escarbar en lo más profundo de tu ser. A lo largo de la historia, Alicia se topa con la misma Alicia. O sea,
contra ella misma y sus creencias, Claro. para luego saber que esa Alicia Ya no es más la misma ya no Alicia. es, y aprendió y se dio cuenta que Wonderland le enseñó a la verdadera Alicia, ¿no? Creo que con esto, como va el podcast el día de hoy y llevándonos a estos como analogías, creo que conecta increíble haber visitado Wonderland, porque definitivamente cada uno de nosotros necesita aventarse a su propio agujero de conejo para hacer esta introspección y despertar como una Alicia, la Alicia que te encuentres, para poder sobrevivir el mundo que está pasándonos, porque es un mundo que no es el país de las maravillas, no es el mundo de las maravillas en la realidad real, y sí necesitamos encontrar nuestro Wonderland para trascenderlo y llevarlo al mundo real. Y en tercer lugar, porque les digo que lo viví en 3 niveles, ya dije el primer nivel, que es a nivel personal, el segundo nivel a nivel fan, y el tercer nivel a nivel creativa y creadora. Qué maravilla de todo lo que le podemos criticar a Lewis Carroll. Algo que sí creo que fue un hito y la razón por la cual Alicia se volvió una de las historias más leídas en todo el mundo, más traducidas en todo el mundo. O sea, si hubiera un cataclismo y hubiese un arca de Noé de libros, seguro Alicia en el País de Maravillas va en esa arca. Me queda claro. En tu arca personal, de hecho, sería el primer libro que salvarías. Claro, pero estoy hablando de la humanidad. Al menos en esa arca debe haber espacio para una Alicia en el País de las Maravillas. Sin duda. ¿No? Entonces, creo que gran parte de que eso ocurriera de esa manera es porque él, como creador, estuvo abierto a que el resto de personas usara su obra como mejor le pareciera, con la única regla que Disney rompió, de no mezclar la historia 1 y la historia 2. Claro. Pero fuera de eso, tú eras libre de tomar tu Alicia y hacer una interpretación o reinterpretación, de dibujarla de diferentes maneras, de hacer ilustraciones, de hacer tarjetas, de hacer juegos. O sea, era como la historia de todos, no era la historia de Lewis Carroll, era tomen esto y hagan con eso lo que crean mejor. Y eso me encanta porque la postura de Lewis Carroll, además de que era un erudito victoriano, además era fotógrafo, era escritor y matemático. O sea, de hecho, algo que le contaba a John, como nerd de, ¿sabías que Alicia, hay 2 mitos? Uno es que se escribe en un atardecer, remando ¿no? Claro, a ese momento le llamaron la tarde dorada de 1862. Ajá. Porque se supone que Carroll le narra a la verdadera Alicia, se llamaba Alice Liddell, uh-huh, que era una niña que estaba aburridísima del viaje que estaba Carroll llevando en su canoa pequeña. Pues entonces Carroll comienza a narrarle esta historia. Claro, pero... evidentemente no se escribe la historia ahí, sino como que lo que le contó, cualquier cosa que le haya contado Carroll a Alice, fue la base para después sentarse y escribirla. Bueno, entonces esa es una leyenda que es muy bonita y romántica, pero hay otra que a mí se me hace más factible, porque esto sí fue real y está documentado. Luis inventó un método, porque es matemático, porque lógico, inventó un método para escribir en la noche. A ver, entiendan, no había luz. Es como no había electricidad, todavía no llegábamos a esa tecnología cuando se escribe. Por lo tanto, él, para pararse a escribir a medianoche, que es cuando le agarraban las ideas, pues tenía que hacer todo el proceso de llenarla esta cosita con combustible para que prendiera, y pues eso era un tema, ¿no? Entonces él decía, tengo que encontrar un mecanismo para poder escribir, e inventó un alfabeto, e inventó un dispositivo. O sea, se veía lo matemático en la cosa que hacía. Claro, eso es una locura. Y esa matemática, junto con toda la erudición que tenía, porque, ojo, él analizaba aspectos de la cultura, la política, el conocimiento científico, la economía, para lograr esta cosmovisión plasmada en la obra de Alicia. La verdad lo que hace es tomó estos elementos, lo creó en un cuento infantil que daba fe de estos temas universales. Y ojo, él en los estudios que tenía de la Universidad de Oxford, ojo, uh-huh, la biblioteca de Oxford, que es la biblioteca Christ Church en Oxford, que además vio nacer
otros libros como Harry Potter, ¿no? Inspirado en ese espacio. Es maravilloso cómo está correlacionado distintas obras en un espacio físico real. Pero lo que hizo él es que refleja la sociedad cambiante de una época que estaba buscando transformarse, marcada por dos cosas: el concepto de la industrialización y la globalización. Y si lo recuerdas, como abrimos el podcast, y por eso decíamos que ahora vemos los ciclos, Fer, estamos en la antesala, en la mezcla perfecta de que el siguiente, Lewis Carroll, sea hombre o mujer, no importa el género, tenemos en este instante todos los elementos de sazón para convertir la siguiente gran historia. ¿Cuál es la siguiente gran Alicia que vamos a escribir en nuestros tiempos y que inspiren a generaciones que no lo están viviendo, pero que lo que logremos plasmar sea tan universal para inspirar a quienes lo vivan? Y eso es lo que me parece maravilloso, que desde el punto de vista creativo estamos en un momento ideal para crear. Porque, a ver, piénsalo así, en ese 1867 que se escribe, no, 1865 que se escribe Alicia en el País de las Maravillas, a ver, o sea, te estoy contando que tuvo que inventar un mecanismo porque no había luz. Claro. No había internet, no había, o sea, ¿sabes? Y si estas personas lograron en sus propias crisis, que para ellos era la crisis más grande, porque no había habido otras, o no te alcanza una vida para vivir tantas, y lo resolvieron y lo interpretaron y lo procesaron a través del arte o de la creación, Claro. pues cuánto más nosotros, que estamos en muchos sentidos mucho mejor en términos de contamos con un montón de herramientas para crear. Claro. O sea, creo que ahí ya es más un tema de ponernos a lo que ya mencionamos, de ponernos a lo nuestro y decir, ¿qué puedo hacer? Igual no voy a crear la siguiente Alicia, pero entonces, ¿qué sí puedo hacer? ¿Qué es lo mío? ¿Qué me gustaría? Y creo que hoy tenemos la oportunidad de explorar a través de diferentes herramientas, ya sea tecnológicas, digitales o análogas, de qué es lo que queremos y cómo queremos procesar esta realidad. Me encanta. Igual hasta tu siguiente versión de Alicia, en términos de que no inventas la nueva Alicia, sino ahora la experimentas a través del potencial Una de los parte medios. 3, ¿no? Sí, es que ojo, eso es la oportunidad. Yo la verdad, Fer, yo no me había inspirado en Alicia. La primera vez que honestamente me pregunté en el fondo qué hacía Alicia o qué implicaba Alicia era cuando vi como en el cine, y ojo, Alicia es mucho antes del cine. Claro. Es increíble cómo los nuevos medios terminan volteando a ver el libro y adaptando la narrativa, Sí. ¿no? Bueno, yo en The Matrix, uno de los momentos más importantes es Claro, cuando hacen una referencia. una referencia completa de sigue al conejo y cae en el rabbit hole, ¿no? Uh-huh. Es cuando conoce a Morpheus, justamente hace esas referencias porque él, como ser humano, se le van a ser reveladas, como su visita a Wonderland, ¿no? Esas referencias me parecieron impresionantes, y cuando dije, claro, ese libro de Alicia, ¿cierto? Fue cuando fui a ver la película de animación de Disney, luego fui a ver el libro, luego vi que había varios proyectos. En ese momento empezaba a haber proyectos de tablets. Por ahí Toshiba estaba haciendo unos proyectos de tablets, todavía no estaba el iPad, luego vino el iPad, y uno de los primeros libros que amé por tener y nunca lo pude obtener fue el primer app del libro de Alicia llevado al iPad, Claro, que era interactivo además. claro. Yo no lo pude comprar, pero en su momento vi toda la documentación del proyecto y los videos que reseñaban eso, y me parecía fantástico que un libro tan viejo tuviera ahora su vida en este nuevo formato de lectura que el iPad registraba. Entonces, igual no se trata de crear una nueva Alicia, inclusive se trata de retomar a la Alicia, inspirarte en algún elemento y seguir a tu propio conejo blanco. Si este podcast te ha gustado, recomiéndanos, déjanos un like, un comentario o suscríbete a Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. Fer, otra cosa que nos ha pasado acá, y esto también va ligado como a los momentos de fuga Harlem Shake. Ahora estoy ligándolo todo con el Harlem Shake por tu culpa.
es que tú previo al viaje, durante muchos meses atrás, cuando estábamos en Querétaro o analizamos tendencias, me hablabas del fenómeno Labubu. Y evidentemente en América Latina y en distintas partes del mundo estaban ocurriendo otros fenómenos. ¿Cómo se llaman los figurines, estos chiquititos? Ah, los ternurines. Los ternurines, me encanta. Sí, los ternurines. Y O que, los Sony Angels. O claro, sea, todos entonces, los fenómenos de juguetitos que han salido en los últimos años. Tú pregúntame, yo te digo. yo me acerqué a verlos y dije, pues son una verdadera porquería. O sea, en realidad, a mí a nivel personal siempre he sido fan de los vinyl toys, de los art toys, y evidentemente ver unos terrorines, perdonen ustedes si eres fan de los no hay nada que hacer. O sea, es una discusión que no podría suceder. Es como, no sé, no van, no existe. Sin embargo, maldita sea, ¿no? En ese mismo día, cuando salimos de ese metro y vimos lo de Alicia, caminamos 50 metros más adelante y nos topamos con una pop-up store. Una pop-up store, como ustedes saben en concepto, es una tienda que solo abre de manera momentánea, pareciera como una intervención en el espacio-tiempo. Y la pop-up store era de una compañía que se llamaba Pop Mart. Y en ese momento, Fer, tú dijiste, ¡no! ¡Los Labubus! Porque sí, Pop Mart es la compañía que está comercializando el día de hoy toda esta revolución Labubus. Sé que en este momento tú dices, a ver, John, ¿de qué se trata esto? Imagínate un muñequito, un muñeco que pareciera un monstruito pequeño, más o menos de unos 10 centímetros de estatura, es pequeñito. Hay unos que son más pequeños porque están sentados, que tienen esta cara como monstruosa, pero cute y linda. A ver, aquí quiero hacer una referencia de el creador. ¿Por qué son estos monstruos? Porque el creador se inspiró en la mitología nórdica y los cuentos de hadas europeos. Claro. Influenciado por la cultura oriental y occidental. O sea, mezcló muchas cosas sobre cómo visualizamos estos monstruos o estos seres, no sé, extraordinarios. Gracias por mencionarlo, porque el creador se llama Keysin Long y él es de Hong Kong. Entonces, él ha viajado a distintas partes del mundo, por eso estas influencias. Estuvo y entendió el mundo nórdico, ahora creo que vive en Londres. Y a pesar de que tiene un perfil bajo, la primera vez que hizo un monstruito que lo mostró como una creación suya. De hecho, o sea, como el nombre original era The Monsters. The Monsters, estas criaturas, que además, en términos de similitud, se parecen mucho a la película de... ¿De dónde vienen los monstruos? Es increíble, es idéntico, ¿no? Y fue la primera vez que lo mostró. Y miren, fue hace más de 15 años. O sea, la primera vez que dibujó... Fue en 2015, de hecho, fue hace 10 años, exactamente. En 2015 fue cuando construyó comercialmente el monstruito. Pero la primera vez que hizo una muestra... Claro, como sus sketches. Exacto. Y todo. Y ojo, hizo una pequeña animación que son como de 10 segundos, que está en su perfil de YouTube de Keysin Long, que lo puedes ver en un bosquejo de Labubu. O sea, no es el Labubu que conocemos hoy, es el primer Labubu, donde está él paradito y él está viendo una rana. Es una animación muy básica, creo que ni siquiera está a color, yo recuerdo que solo vi en blanco y verde, creo que eran los colores que usa, y te das cuenta que es una idea que lleva como maduración 15 años, pero el punto de inflexión llegó cuando, ojo, y aquí lo voy a poner, una integrante de Lisa. Lisa de Blackpink. Saludos, Luis Armando Jiménez Bravo, eres muy fan de esta banda y en general del movimiento de pop. K-pop. Sí, es increíble. Pues ella un día se colgó, porque a ella le gustan estos Labubus, se lo colgó en sus distintos bolsos, tiene varios. Entonces la gente dijo, ¿qué está usando Lisa? Y en ese momento todo el mundo dijo, ¡quiero Labubu! Quiero un fucking Labubu. Labubu lleva más de 10 años existiendo. El auge es gracias a esta exposición mediática que hubo. Y algo que me sorprendió, y ahorita te cedo la palabra, Fer, es que sí están very cute. O sea, cuando los comparas con los ternurines, están very cute. Son súper cute. Cuando los comparas con los ternurines es otra galaxia. Estos Labubus están en otro nivel totalmente. La calidad de los Labubus es impresionante. En verdad está en otro nivel. La identidad, los nombres que tiene cada uno es genial. Y además, esta es la que lo hace muy adictivo. Tú no sabes qué Labubu te va a tocar, porque es en el formato. Vienen en caja sorpresa. Caja sorpresa o blind box, de tal manera que si tienes oportunidad, porque están agotadísimos,
Realmente cuando fuimos al Pop Mart no había Labubus, pero nos dijeron vénganse tal fecha y total que como queda además de camino a la escuela donde estamos dando clases, pues pasábamos cada vez que íbamos a dar clases y hasta que un día dijeron sí hay, ¿no? Y la fila era una fila de media hora, pero nos decían que había filas de horas o días cuando traen ediciones muy puntuales de los Labubus. Fer, ese modelo de negocio de Blind Box me reventó la cabeza. A ver, y unan todo lo que hemos hablado, porque han de estar diciendo, bueno, ¿y ahora estos que están haciendo hablando de Labubus? ¿Por qué los Labubus ahora están teniendo éxito? Porque es una forma de divertirse, que era lo que habíamos hablado, es una forma de entretenimiento, es una forma de disfrute, es una forma de creatividad. Claro, porque además está asociada al artista original, de que esto no se produce en serie, que son unidades muy controladas. Y que cada Labubu tiene su propia personalidad, etc. Y que no vas a volver a ver un otro Labubu porque se agotan, hacen muy pocas cantidades, entonces además te dan un sello de originalidad. ¿Sabes? Todo eso, ajá. Sí, no es un chafufu. Pero bueno, es excitement. Unan todos los puntos. Dijimos que en este momento las personas están buscando este tipo de emociones y experiencias. Por eso para mí no es algo extraño que hoy en este momento haya un furor de Labubus. Claro. Entonces, eso nos muestra que hay muchos mecanismos y claro, obviamente, también debemos decirlo, pues está esta cosa del consumo y de la economía de la escasez, que también está prevaleciendo, pero al final, cuando yo veo las conversaciones alrededor de los Labubus, eso sí, como siempre, o los amas o los odias, ¿no? Hay gente que dice que están horrendos, que qué es eso, hay gente que dice, por supuesto, ya tenemos nuestro nuevo momento Hello Kitty, cuando decían que Hello Kitty era hola demonio, pues ahora dicen que los Labubus también son del diablo. Es decir, hay muchas conversaciones, pero las conversaciones de los poseedores de Labubus son conversaciones de este kidult, o sí, como niños siendo adultos y adultos siendo niños. Sí. Que son, o sea, tú lees las conversaciones y son, como tú dices, very cute. O sea, very cute. Es que uso la palabra con un propósito y déjame apelo a mi memoria, de la cual no tengo, espero no equivocarme. Hay una serie que se llama Toys That Made Us, The Toys That Made Us, ajá, en donde analizan uno de los casos de uno de los juguetes más famosos, se llaman los Beanies. Los Beanies, ¿no? Los Beanies, algo así. Eran los peluches, ¿no? Los peluchitos de colores, que además se cotizaban por cantidades absurdas, porque justamente el modelo de los Beanies, si es que así se llaman, perdonen por la referencia de nombre, pero ahora mismo lo corregimos, en caso de que no sea así. Los Beanies eran coleccionados justamente por el mismo fenómeno en los 70s, 80s, Fer. Sí, eran los Beanies. Los Beanies. Toda la razón. Y creó toda una economía de los Beanies. Es decir, personas se iban a las tiendas a capturar a los Beanies en edición especial porque había de colores y se producían en edición especial. No tenían este modelo de la caja oculta. Del no blind venía. box, ajá. No era blind box. Ahora le sumaron al blind box. Y estamos viviendo exactamente el mismo ciclo que con los Labubus. Idéntico. Es exactamente lo mismo. Hay una fiebre que está redefiniendo. Evidentemente tú vas a empezar a ver este tema ya con temas de negocio, marketing generacional, cultura pop, como dice Fer, toda esta generación de adult kids, que de alguna manera yo soy parte orgullosa de eso. Niños que no tuvieron acceso a juguetes porque costaban muy caro. O que no tuvieron infancia. O que tienen serios problemas en su infancia. Yo. Y que ahora... Que esto es el kidulting, que es sí, como... que es, sí, es así tal cual el fenómeno. Y que ahora, al tener un poco de dinero para comprarte los juguetes que quieres, tratas de satisfacer esta necesidad que tu generación no pudo satisfacer, y a través de esto lo llenas. Ojo, aquí no hay nostalgia, ¿eh? O sea, No, esta es la porque- primera vez que ves a un Labubu. O sea, una nostalgia sería yo coleccionar los muñequitos de Ghostbusters, por ejemplo, ¿no? Claro, O las tortugas ninjas. Las tortugas ninja, adolescentes mutantes, primera generación, eso. Y de hecho, a mí me encanta porque tú y yo seguimos mucho estos hunters de juguetes en América Latina. En México tenemos al menos 5 o 10 hunters bien interesantes con canales de YouTube que se meten a lugares inhóspitos y ven juguetes de colección en lugares donde
se venden a $1, no menos de $1. Esos tianguis, esos mercados de pulgas, como se les dice acá en Europa, pues esa colección, esos adult kids o kid adults que crecieron y tienen capacidad de hacerlo, han desarrollado esta cultura de coleccionismo, justo como le pasó a los sneakers también. Pero, a ver, estoy de acuerdo contigo, pero volvemos al punto de ¿por qué no coleccionar taparroscas? O sea, al final del día creo que sí junta lo que hemos hablado sobre la diversión, la amistad, la creatividad, todo esto que estamos tratando de buscar de alguna manera u otra. No, haces un match perfecto, porque el listado que tú traes hace match de por qué la Bubu está haciendo la Bubu hoy y por qué la Bubu no va a ser una ola corta. O sea, como los Beanies, que fue una ola medianamente corta, tuvo un hype y caída. Aquí yo sí veo algo más, sobre todo, Fer, porque la compañía que termina comercializándolos no solo viene con Labubus. Cuando entramos al lugar, realmente los Labubus, en comparación con una Molly, la Molly es preciosa. Y la serie espacial es brutal. Y vimos una Molly de unos 40 centímetros. Esa es la que yo quiero. Estoy ahorrando para conseguirla. Y a mí, a nivel personal, me capturó otro diseñador con otra serie que se llama Hirono. Me parece brutales. Y así, hay como 8 distintos artistas que a nivel generacional están mostrando con esta compañía como si fuera un label de records de music, ¿sabes? Es como, este es el Universal Music. La disquera, exacto. Y dentro de la disquera, sus artistas son estos Vinyl Toys. Yo sí creo que estamos ya llegando a una maduración del diseño de juguetes independientes como los Vinyl Toys. Y ojo, en América Latina, Fer, hay muy buenos expositores. Tú y yo en casa tenemos muchos de estos juguetes, estos Vinyl Toys de diseñador, y creo que viene un gran momento. Guarden esta tendencia, no solamente por lo que Fer dice de cómo se une con lo que los humanos estamos necesitando, sino porque, Fer, lo veo como una salida artística y que de alguna manera tú y yo también hemos querido ser parte con Blackie. Blackie es el personaje que tú ves cuando ves el logo de Blackbot, este robot negro, le decimos Blackie, y hemos de alguna manera querido jugar desde hace 5 años, que diseñamos con nuestras manos y arcilla el primer Blackie. Creo, Fer, que llegó la hora de un nuevo storytelling destacado por un puente cultural entre diseño, creatividad, arte, ternura, travesura, dentro de un juguete como estos. Me encanta. Esto es Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros, con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. Y pues ahora sí, hemos llegado al final de esta edición. ¿Cómo están, la Bubus? Perdón. Queridos podescuchas, de verdad, gracias por estar en esta edición. Sí, son tiempos violentos, son tiempos que de alguna manera no nos sorprenden, y esto en términos de la temperatura, apenas le acaban de colocar la temperatura 1. Creo que lo que sigue de aquí adelante, de aquí al cierre de la década, es ver cómo sí se logra. La humanidad, si algo ha hecho, es que tecnológicamente hemos logrado todos los objetivos que se nos ponen enfrente. Sí se va a lograr la tecnología que estamos buscando. El tema es el precio. Y dentro de ese precio o ese costo que le va a costar a la humanidad llegar a él, pues evidentemente tú ya estás anticipándote, y no queda otra más que hacer este viaje personal a tu Wonderland privado y encontrar a la Alicia que vive dentro de ti. Fernanda Rocha, muchas gracias por estar en esta edición. Un placer. Me encanta estar aquí. Gracias a las personas que tuvieron la valentía y la osadía de mirar hacia su futuro y tomaron y están tomando el taller. Hoy es el último día de My Future Self. Gracias, wow. De verdad, es un arduo trabajo y se los reconozco. Y manténganse alerta porque, como dicen, se vienen cositas porque estamos teniendo un nuevo proyecto del cual no hemos hablado tanto en este episodio, o más bien en este podcast, que es Futuros Creativos. Para más información, les invito a que visiten la página futuroscreativos.com, y vamos a tener nuestra primera sesión en donde justo lo que queremos es exaltar y crear un espacio de co-creación, de colaboración, un espacio seguro para hablar de futuros y hacer este movimiento de esperanza radical para encontrar
respuestas en medio de esta incertidumbre. Ya estaré platicándoles más al respecto, pero mientras tanto pueden visitar la página y estén atentos de lo que sigue, porque vamos a estar anunciando nuevos cursos y experiencias educativas para Black School de diferentes formatos y diferentes temas, obviamente siempre relacionados con innovación, creatividad, diseño, negocios y futuros. Nos vemos en el futuro. Nos vemos en el futuro. Gracias por escuchar. Creative Talks Podcast. El podcast que habla de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black, Fundadores de Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks Podcast. un podcast presentado por Blackbot y disponible en su versión extendida en exclusiva para Patreon. Creative Talks Podcast. Nos vemos en el futuro. Blackbot House presentó